bastante variable y diferente la tecnología en ese sentido. ¿Qué importancia tiene? ¿Por qué le doy importancia? Se puede hacer con un abordaje mínimamente invasivo sin necesidad de una tecnología que en nuestro país, y eso es muy importante, con la que no contamos. Por ejemplo, para tornillos pediculares en República Dominicana no contamos con una compañía que quiera hacer la inversión, porque no va a haber un buen número de pacientes para tener un tremendo aparataje para ponerlos. Sin embargo, estos tornillos se pueden poner de manera percutánea con una bandeja bastante simple. Eso me gustó. ¿Por qué? Porque el tornillo se pone solo, va solo, no se ensambla con una barra, no se conecta con otro tornillo. Te lo pones, cayó. Eso es importante. Eso permite que en vez de poner, por ejemplo, un percutáneo con 6 incisiones para poder entrar cada tornillo, un par de tornillos se ponen con una sola incisión que se hace en el centro, porque el tornillo entra de centro a lateral. Vamos a hablar más tarde de la técnica. Ahí ustedes pueden ver de lo que estamos hablando. Menos equipo en la espalda de los pacientes. Menos cosas que en muchos casos generan dolor. La cabezota de los tornillos, cada vez tratan de hacer tornillos pediculares con la cabeza con un perfil más pequeño por eso, y mientras más acostadito quede mejor, porque se ha podido demostrar que hay un porcentaje de tornillos pediculares hay que retirarlos porque generan dolor. Yo he leído publicaciones, por ejemplo, de la Universidad de Indianápolis, que tiene un 39% de tornillos pediculares retirados. 39%, es un número alto. Es de lo más alto. En cambio, el facetario es un tornillo que queda con un bajo perfil sobre la superficie y lo que molesta es bastante poco. No hay que estar doblando barras, acomodando barras, a veces hay que pasar mucho trabajo y sobre todo que no afecta la faceta articular adyacente. Muchas veces para entrar el tornillo pedicular hay que molestar un poquito la cápsula articular, sobre todo el superior que uno va a poner. El punto ideal de ponerlo no todos los pacientes lo pueden tener. A veces no lo podemos poner en esa concavidad que queda entre la apófisis transversa y el inicio de la faceta, que sería la curvita ideal para ponerlo. A veces hay que irse un poco más medial, porque no tenemos la facilidad de tener el músculo tan lateral o porque esa zona no está tan clara. Algunos pacientes tienen eso ahí como un acantilado y a veces hay que comerse un poquito de comerse la faceta inferior ahí para poder entrar el tornillo. Ya esa es una faceta que está violada. Ya esa es una articulación que probablemente va a dar dolor en esa zona cuando el paciente haga posturas en extensión, dicho para atrás, sobre todo. No hay que hablar de la diferencia de lo que es abierto, de lo que es cerrado en cuanto al operatorio de un paciente, eso está claro. Y vamos a hablar de las diferentes técnicas que hay de poner el tornillo facetario a través de la historia. El primero fue el Dr. King en el 48. Después la técnica de Boucher, que es la transpedicular, se parece mucho a la que nosotros ponemos. Y la translaminar, que fue la primera que pusimos, que son bien con un X, que es la de la que esa la introdujeron en el 84, muy usada en clínica. Vamos a ver un ejemplito de cómo es la de King. Es un tornillo transverso que cruza solamente corto articular. Críticas a esa, muchas pues. Coge una parte muy pequeña y muy inferior de lo que es la terminación de la faceta articular. Es su principal crítica, esa parte puede fracturarse fácilmente. En aquella época, cuando operaban a esos pacientes, no le ponían una faja. ¿Qué le ponían ellos? Un yeso. Yo digo ellos porque ellos desde el hospital Cabral Ibarra. Y cuando yo llegué al hospital Cabral Ibarra, el paciente con fractura de columna, le ponían un yeso. Vestido, de un pantalón corto, así como una malla de arriba abajo. Yo dije, Dios mío. Pero eso era lo que había, si no había otra cosa. Técnica de King. Y por eso él publica un 91% de unión en esos casos. Le ponían su tornillo y le ponían al paciente un yeso, pero claro, iba a funcionar. Estaba inmovilizado desde afuera. Y así por eso dice. Se eliminó porque se necesitaba un corsé bastante largo de tiempo. La de Boucher, un poquito más parecida a la que nosotros usamos, tiene una entrada oblicua hacia el pedículo.
de adentro hacia afuera, lineal a lateral. Ahí está su historia de sus estadísticas. Un 87% fue exitoso y en 15 casos multinivel. O sea, no es un descubrimiento reciente de los tornillos facetarios, sino que a pesar de que tienen buenas estadísticas, no fue algo que se popularizó. Y por último, de Maguire, el que viene al público usando desde el otro lado, en la base de la, digamos, da una estabilidad bastante buena también, y tiene muy buenos datos. Entonces ya hemos ido a través de esto, que biomecánicamente es bastante bueno. Vamos a ver algunos estudios, cuáles son las publicaciones que hay que puede uno usar para usar estos tornillos. Bueno, son abundantes. En especial me gusta la de Rick Sasso. Es bastante contundente, voy a hablar un poquito más de ella. Aquí lo compara el translaminar con el tornillo pedicular y lo calculó en cuanto al éxito de acuerdo a la cantidad de reoperaciones que hubo que hacer. Las de tornillos pediculares en el grupo que hicieron tuvieron un 38%, que esos pacientes tuvieron que ir a cirugía de nuevo, comparado con los del facetario, el funcionamiento de un 5. Y la reducción del dolor fue mayor en los tornillos facetarios, con menos tiempo quirúrgico y menos complicaciones. Se debe a que para poner el pedicular usted necesita una ruta más lateral, y el facetario que viene de medial lateral, menos exposición, menos sangrado, menos hematoma, menos dolor. Este estudio de Chin, el mismo Kingsley, el inventor de esto, también lo presento acá, no tuvo un implante roto. Y eso es bueno que yo lo recalque. Nosotros no hemos puesto un tornillo facetario que hayamos visto en un estudio o en algo que me haya dicho otra persona que se haya roto. El estudio principal de todos los estudios que hay lo hizo la doctora Lisa Ferrara. Ella no es médico, es biomecánica de Cleveland Clinic, que tiene un centro de biomecánica ahí, PhD y todas las cosas. Ellos hicieron un modelo muy bueno de tornillos pediculares, tornillos facetarios y los translaminares. Hicieron una comparación con 3.000 movimientos en un modelo y después al final calcular el grado de movimiento, de rigidez, de fijación, y encontró que era una estabilidad similar a la que tenían estos dos sistemas. Entonces, en base a eso, pues se va a trabajar. Es importante este detalle. El tornillo facetario, donde es más fuerte, es evitando la torsión, los movimientos de torsión. El tornillo facetario los elimina prácticamente. Cuando usted rota a la derecha, el de un lado no lo deja, y cuando rota a la izquierda, el del otro lado no lo deja. O sea que los dos trabajan en cada movimiento uno o el otro, que es el punto débil que tiene un tornillo pedicular. ¿Por qué? Porque la rotación, lo que impide la rotación es la presión que hace el tarugo sobre la barra, que es un punto débil. No en recorte, no en lateralización, ahí son mejores los pediculares. Y por eso es que una de las técnicas que a mí más me simpatizan es la híbrida, de usar de un lado de un tipo y del otro lado de otro, así tengo lo que es más fuerte de cada uno. La experiencia clínica entonces es bastante buena y nosotros por eso decidimos lanzarnos a empezar a usar los tornillos facetarios. Como les decía a ustedes, tienen una cabeza que es poliaxial, se puede acomodar con dos hileras de dientecitos que se clavan y se entierran en la lámina de manera que no se rueda. La forma de ponerlo es de centro a lateral, pasando por el pedículo desde la parte superomedial a la parte inferolateral en dirección al borde inferolateral del cuerpo de la vértebra. ¿Por qué es tan fuerte? Porque pasa una cortical, otra cortical y otra cortical. Pasa 3 corticales. Y se va al pedículo, que generalmente tiene poco hueso esponjoso, tiene bastante dureza, y por eso se mantiene ahí bien terco puesto en esa zona.
Se puede poner de manera percutánea fácilmente con una cánula de inserción. Tiene un taladro que limita la profundidad, evita la faceta adyacente. Entonces, si nos preguntamos, ¿debemos fusionar? ¿Tenemos que fusionar todo? ¿Qué hacemos con la fusión? La discusión eterna va a haber. La indicación de fusionar la columna no tiene discusión en lo que es una fractura, no tiene discusión en lo que es una listesis, sea espontánea o sea traumática, sea iatrogénica. Pero donde es discutible la indicación de una fusión en el paciente con enfermedad degenerativa. Si usted tiene que, para liberar los nervios, sacar tanto tejido que deje la columna inestable, pues el paciente debe llevar una fijación. Ahora, ¿hasta dónde sacar? Pues depende del grado de estenosis y depende si la estenosis es ósea o si es ligamentaria. Eso es importante. Yo siempre me gusta mostrar este estudio, el estudio del grupo de Suecia, de Peter Fisker. Ellos ganaron el premio Orlo. Es un premio importante, porque es un premio que todos los estudios entran ahí, no son de medicina solamente. Y es bastante profitable, entonces mucha gente compite. Y es uno de los pocos estudios de cirugía de columna que ganó ese premio. Y es un estudio prospectivo que ellos hicieron, randomizado obviamente, controlado, donde compararon a las personas con dolor lumbar a los que se le dio tratamiento conservador y a los que se le hizo fusión, para ver si realmente la fusión tiene un espacio, si está indicada en esos pacientes. A ver qué pasó. Entonces se midió el dolor, se midió la disabilidad, o sea, la capacidad o no que tenga de hacer sus cosas, si pudo volver a trabajar, y la satisfacción por el paciente y por un observador independiente. Eso es muy objetivo así. Es como que yo quiera saber cómo está José, le pregunto a José, le hago un cuestionario y le hago una a su esposa. Y ella me dice, no, él no puede hacer esto. No, él antes hacía esto y ahora no puede. Cosa que quizás José, de manera objetiva, no la puede ver. El grupo que fue operado fue mejor que el grupo en que se hizo tratamiento conservador. 63% mejor versus 29% en el paciente que se sometió a un tratamiento por el libro de fisioterapia, de analgésico, de punción, de medicina del dolor y todas las cosas. Evidencia clase 1. Mejores. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que escoger bien los pacientes. Ahí está la clave. No es que a todo el que duele la espalda vamos a fusionarlo. Y lo ideal es, si le vamos a fusionar la columna, que sea con un método que tenga pocas complicaciones, que tenga poca morbilidad. Ahí es que viene esto. Ese fue el criterio de discusión, no fue libremente. Entonces, vamos a aprender nuestros criterios de inclusión para cuando vayamos a operar a un paciente. Paciente operado que anda mal, hernia recurrente, cambio degenerativo facetario importante, que nos responden a las medidas conservadoras, que tengan un buen tiempo de evolución y que tengan en los estudios importantes cambios, no solamente cositas, sino por lo menos cambios modernos. Y un tiempo de evolución largo. Vamos a ver algunos casos que hemos hecho aquí en el hospital. Este paciente es un médico que tenía una discopatía que yo vengo tratando hace varios años, cardiólogo, del disco L5S1, y que en su estudio de resonancia veo el disco 4-5, que aunque en los cortes sagitales solamente aparentan un poco construidos, veo en los axiales que realmente tiene un componente de estenosis importante en ese nivel. Por lo tanto, yo no puedo ortodesar este y dejar este así, porque la demanda que entonces va a haber sobre ese va a ser que con el tiempo también se deteriore, y por eso le hicimos este procedimiento de HOS posterior con caja, ahí está la caja, subimiento de hueso y fijación del tornillo facetario. Creo que ese fue el caso 4 o 5 que nosotros hicimos en esa época. Este paciente está muy bien. Esta es una mujer que tenía esos dos discos, 4, 5 y 3, 4, de garro, de fusión, y esa hernia